Hora 20 en todo el país, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos a la edición central de 9N, martes 21 de abril. Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Wilén? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, una jornada realmente más que agradable en la capital de la provincia de Santa Cruz, bueno, tal cual lo había adelantado Nelly Buenchulo en el día de ayer, casi 17 grados en la tarde de hoy. ¿Eh? Casi sin viento y después te vamos a contar cómo continúa la jornada, no solo en Río Gallegos, sino también en toda la provincia de Santa Cruz. Bueno, vamos rápidamente porque estamos esperando justamente una conexión desde el CEPAR, donde se va a estar realizando la apertura de los Juegos de Integración acá en la ciudad de Río Gallegos. Así que rápidamente empezamos nuestro noticiero con un MIT, en este caso con el padre Daniel Ferrari. Hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, el primer Papa argentino, con todo lo que esto significa y con todo lo que esto dejó justamente, el legado que deja en la República Argentina y en todo el mundo. Sin dudas. Padre, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Bienvenido a la edición central de 9N. Charlie y Wilén lo saludan. Buenas noches, Wilén y Charlie. ¿Qué tal? Un placer. Gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, muy amable. Gracias por estos minutos. Bueno, recién lo decía Charlie, ¿no? Un año ya de la partida de Francisco. ¿Qué significa para la Iglesia? Usted tuvo la posibilidad de conocerlo. Sí, gracias a Dios. Perdón, que estoy medio difónico, pero sí, gracias a Dios pude conocerlo, estar cerca y bueno, compartir, digamos, ese don de haber conocido a alguien que trascendió tanto, sea para la Argentina como para el mundo entero, como bien decían ustedes, y que hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos disfrutando del legado que él nos dejó. Es un legado muy grande porque, digamos, él fue un disruptor, digamos las cosas como son, ¿no? Para una Europa, para una iglesia en Roma, digamos, con una estructura tan milenaria, tan fuerte, él llegó con esas ganas de abrir las puertas y de darle a la Iglesia Universal, digamos, una bocanada de aire fresco, es decir, volver a la Iglesia, como bien lo decía el Concilio Vaticano II, a que la Iglesia vuelva a ser ese lugar de encuentro como los primeros cristianos, ¿no? Que se reunían con la belleza y la hermosura del Evangelio de Cristo para recibir a la gente como está, como es. Entonces, el Papa Francisco, bien desde el inicio, dijo, somos la Iglesia, que somos todos nosotros, que quiere decir, Iglesia quiere decir asamblea, quiere decir reunidos, ¿no? Todos los reunidos en el nombre del Señor. Es decir, la Iglesia, que somos todos, vuelvo a repetir, es como un hospital de campaña. Hay que recibir a todo el mundo como está, como puede. Y eso causó, por un lado, una gran emoción a mucha gente, sobre todo a la juventud, ¿no? Tan herida, tanta gente que la venía pasando mal y que a veces también se sentían fuera de este llamado a ser iglesia. Y él tuvo la audacia de anunciar esto digamos, en una estructura que a veces, porque lamentablemente es una realidad que les toca a todas las religiones, no solamente al cristianismo y al catolicismo, que a veces están esas estructuras más rígidas que se convierten digamos, no en puentes, sino en paredes, en bloques que no permiten a otros ingresar o que les pide como tener demasiados requisitos para sentirse congregados. Y este Papa fue muy claro, nos dejó hasta el día de hoy, cosa que nosotros dentro de 15 días vamos a seguir con el proyecto diocesano de las asambleas diocesanas, que es caminar en diálogo. Volver ese diálogo con las bases, con la gente, con los que están caminando al lado nuestro y no poner, digamos, peros a las necesidades de los que vienen y se acercan a la iglesia. Eso, digamos, este Papa fue fantástico en eso, porque
en primer lugar nos dijo, la única oración que nos llega al cielo es la que no se hace. Primero. Después la otra fue que yo no sé quién me ha... Perdón, No hay problema. Me ha llamado. Lo seguimos escuchando bien igual. Sí, sí. Lo seguimos escuchando bien. Pero lo importante, en lo que quiero llegar, es que... Bueno, ahí parece que lo perdimos un ratito. Vamos a ver si podemos restablecer la conexión a través de Meet. Justo le estaba entrando una llamada, seguramente eso fue lo que hizo que se cortara la comunicación. Pero la idea era esta, ¿no? Un poco recordar el legado del Papa Francisco. Y hoy a la tarde veía distintos videos y leía algunas cositas, ¿no? Y quizás uno de los mayores legados fue el de poner la otra mejilla. Un Papa Francisco que cuando todavía era arzobispo y obispo en la ciudad de Buenos Aires fue muy criticado, muy castigado por el poder de turno, inclusive con el nuevo presidente también, que habló muchas cosas muy duras, unos insultos muy duros contra él. Él los recibió, los perdonó, los escuchó, los acompañó, y creo que eso de no caer justamente en la grieta es uno de los mayores valores que nos deja el Papa Francisco a este legado, ¿no? Y déjame decirte, creo que muchos coinciden con que se fue de este plano sin tener la posibilidad de volver a su tierra. Exacto. Quizás también con esa duda de no querer quedar pegado, por decirlo de algún modo, a un gobierno de turno. Exacto. Restablecemos el contacto con el padre Daniel Ferrari. ¿Nos recibe bien, padre? Bueno, parece que... ¿Nos recibe bien, padre? Perfecto. Bien, ahí sí. Bien, ahí retomamos Ahí la comunicación. Bueno, decía usted recién esto, que también le íbamos a consultar, que tiene que ver con estas asambleas diocesanas para continuar con este legado del Papa, ¿no? Sí, nosotros queremos seguir el legado del Papa Francisco, y que este Papa también, el actual, el Papa León, está insistiendo a no dejar digamos, camino señalado por el Papa Francisco, que es volver a esa iglesia original, la del Evangelio. Dejar ciertas estructuras que impiden acercarse a las personas, ser puentes, no ser muros. Claro. Y como bien lo decía al inicio, el Papa nos instó desde su primer discurso a ser como hospitales de campaña, es decir, recibir a la gente como es, como está y como es. Bien. No ponerle condiciones a las personas. Claro. Tal cual. Recién decía Wilhelm, mientras restablecíamos la comunicación con usted, que una de las cosas que quizás más duele el hecho de que el Papa Francisco no haya podido volver a su tierra, ¿no? Acá a la República Argentina. Los tiempos políticos quizás no eran los mejores. Hoy por hoy sabemos que el Papa León XIV va a estar visitando Perú, va a estar visitando justamente el lugar de donde sale también él, porque estuvo mucho tiempo justamente en Perú. ¿Hay alguna posibilidad, se baraja alguna posibilidad de que llegue a la República Argentina? Se está barajando una posibilidad muy importante, muy fuerte. Lo puedo asegurar, que se está hablando de una probabilidad muy, digamos, un porcentaje muy alto. Así que yo creo que sí, que no sabemos bien, digamos, la fecha, pero se calcula, digamos, que hacia fin de año. No sé si octubre, noviembre o inicios de diciembre, pero se está barajando la posibilidad y anhelamos que sea así, porque el Papa Francisco tenía muchas ganas de venir a la Argentina. Sin dudas. Pero a veces coincidían cosas que no eran, en el momento no daban la posibilidad. Pero bueno, lo importante es que él siempre estuvo muy presente, digamos, para la iglesia local nuestra argentina. Él estuvo muy presente y se preocupó siempre mucho. Sin duda. Y más allá de las cosas políticas, porque a veces uno y lamentablemente muchos católicos han mezclado, digamos, ciertas cosas, como es lo político, lo social y lo religioso. El Papa tenía un corazón abierto hacia todos. Exacto. Entonces, a veces porque tenía gestos hacia ciertas personas, pero ¿acaso Jesús no lo tuvo?
¿Acaso Jesús no tenía justamente con las personas y era criticado porque iba a la casa del publicano o a la casa del fariseo? Es decir, Jesús lo dijo bien claro, no vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos. Entonces, si el Papa Francisco a veces mostró, digamos, una cercanía hacia políticos y no políticos, ciertas personas que estaban marcadas por la sociedad, no lo hacía con el ánimo de marcar una política, sino de marcar, de estar cerca, digamos, con el que hay que rescatar, con el que hay que atraer. Entonces, a veces el Evangelio tiene cosas que por ahí nosotros humanamente no logramos profundizar como debiéramos. Exacto. Sin duda, sin duda. Entonces, es como ir a visitar un preso. Es decir, yo no quiero, con que voy a visitar un preso, estoy a favor de la delincuencia. A ver si nos ponemos de acuerdo en ciertos valores, que es, digamos, ir a rescatar a la persona y no condenarnos. No fuimos llamados a condenar, sino a rescatar. Y eso es lo que hace que la fe cristiana, por lo menos hablo desde el cristianismo, sea a veces, digamos, un elemento de contradicción, porque Jesús también lo fue para su época. Claro, seguro. Padre, nosotros queremos agradecerle obviamente este contacto y poder haberlo recordado también de esta manera al Papa argentino, al Papa Francisco. Muy amable, gracias. Gracias por el homenaje que le han brindado, les agradezco en nombre de toda la comunidad católica de acá de Río Gallegos, de la provincia, por la cercanía y la deferencia. Que Dios los bendiga y que construyamos lazos fraternos, sea de la religión que seamos, lazos fraternos, porque el país necesita más fraternidad y menos división. Exactamente. Dios quiera que nos ayude a construir una patria más cercana y de verdaderos hermanos. Un abrazo y gracias. Muchas gracias. Ahí está, el padre Daniel Ferrari en un día muy especial, 21 de abril, el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Nos vamos con la información al CEPAR, el lugar elegido para que se realice el acto inaugural de los Juegos de Integración Patagónico, y ahí está nuestro compañero Javi Baroli. ¿Cómo andás? Buenas noches, Charlie y Willen de este lado. Wilén, Charlie, muy buenas noches, provincia de Santa Cruz. Qué placer, qué alegría poder saludarlos. Como muy bien decía nuestra conductora, estamos en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, en donde en instantes nada más comenzará la ceremonia inaugural de lo que es la sede Río Gallegos. Recordemos, competencia que ya tuvo su inauguración en la jornada de ayer en la ciudad del Gorosito, en Caleta Olivia, y hoy hará lo propio aquí en Río Gallegos. Recordemos, Juegos de la Integración Patagónica que se están llevando de manera conjunta en distintas localidades de nuestra región, particularmente en todo lo que es la zona sur de la Patagonia. Estamos hablando de Tierra del Fuego, de Santa Cruz y de Chubut, y que particularmente en esta región de nuestra provincia, en Río Gallegos, se van a estar llevando adelante 3 disciplinas que obviamente ustedes van a poder seguir a través de la pantalla de Canal 9, como lo son nada más y nada menos que la escalada, una disciplina que realmente está teniendo un auge muy importante dentro de lo que es la escena deportiva de Santa Cruz, el tenis, como así también la gimnasia artística. Así que con todos esos condimentos y con un centro provincial de alto rendimiento deportivo colmado de jóvenes deportistas de toda la región patagónica, estamos esperando lo que será el comienzo de la ceremonia inaugural que va a estar presidida por el ministro de Desarrollo de la provincia de Santa Cruz, Sebastián Giorgión, acompañada por la ministra de Gobierno, Belén Elmíger, como así también el subsecretario de Deportes, Gonzalo Mancilla. Además, obviamente, de los distintos referentes responsables de la Secretaría de Deportes de Santa Cruz, que como ayer lo veíamos en Entretiempo, como así también en los distintos segmentos deportivos y también de noticias de Canal 9, están realmente haciendo un trabajo a contrarreloj para que todo esto se desarrolle con total normalidad. Más de 150 deportistas se están dando cita en la capital de la provincia de Santa Cruz y reiteramos, están todos concentrados y congregados en el albergue provincial García Pacheco, así que realmente es una fiesta la que se está viviendo aquí en el CEPAR. Ceremonia que está comenzando en este preciso instante
el gran despliegue técnico de Canal 9 justamente está permitiendo que toda la provincia de Santa Cruz pueda disfrutar de este evento, de esta ceremonia inaugural. Y si les parece, chicos, nos vamos rápidamente a lo que es la ceremonia inaugural. Acaba de comenzar en este momento la inauguración de la sede Río Gallegos de los Juegos de la Integración Patagónica. Compartimos con toda Santa Cruz parte de la ceremonia. De Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de su Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, les da la más cálida bienvenida a este encuentro donde el esfuerzo, la pasión deportiva de todas las delegaciones llegan con el espíritu de la gimnasia artística, la escalada y el tenis. Recibimos, atención, atención, porque recibimos a las provincias que forman parte de estos Juegos, las delegaciones de Chubut. Fuerte los aplausos para Chubut. Allí se acercan, se van a ubicar debajo de la tribuna donde se encuentra su delegación. Recibimos también con un fuerte aplauso a La Pampa. Fuerte los aplausos para la delegación de Neuquén. Bienvenidos. Aplausos para la delegación de Río Negro. Hay hinchada, se siente por acá. Muy bien, hay hinchada acá, se siente esa delegación. Recibimos también a Tierra del Fuego. Fuerte los aplausos para Tierra del Fuego. Y ahora es el turno de ellos. Somos sede, están acá, estamos en Santa Cruz. Recibimos con un fuerte aplauso a la delegación de Santa Cruz. Y si decimos Santa Cruz, decimos... ¿Ustedes saben cuál es nuestra mascota, la mascota de Santa Cruz? ¿La conocen? Se las voy a presentar si no la conocen. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al Macá. Allí viene nuestra mascota. Que nos acompaña en todos los juegos. En cada viaje, en cada delegación está nuestra mascota, el Macá. A ver, no tenemos la música acá para que baile el Macá. Bueno, enseguida lo vamos a hacer bailar, ¿eh? No se va a salvar. Enseguida vamos a bailar con nuestra mascota. Gracias, Macá. Enseguida vas a bailar, ¿eh? Procedemos a la presentación de autoridades. Se encuentran en esta noche presentes el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, profesor Sebastián Giorgión, la ministra de Gobierno, Belén Emilger, así también el subsecretario de Deporte, Gonzalo Mancilla, el director provincial de Deporte Federado y Alto Rendimiento, profesor Jeremia Muñoz, todo el equipo de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación también presentes, las distintas delegaciones y sus representantes. Hoy tenemos el honor de dar inicio en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los Juegos de Integración Patagónica, que se desarrollan en 3 provincias, reflejando nuestra firme convicción de que el deporte trasciende fronteras, une comunidades y fortalece la inclusión. Cabe destacar que el deporte, especialmente en los jóvenes, juega un rol fundamental en el desarrollo de valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia. Es en este ámbito deportivo donde se forjan amistades duraderas, se cultiva la confianza en uno mismo y se aprende a trabajar en equipo, habilidades que acompañan a cada uno de nuestros jóvenes a lo largo de sus vidas. En esta edición, las provincias patagónicas se convierten en el escenario de la pasión, el esfuerzo y el compañerismo. Recordemos que del 13 al 17 en Chubut fue sede del beach volley, del 20 al 24 en simultáneo en Tierra del Fuego. Se disputan las medallas de bádminton, tenis de mesa, tiro con arco y todas las disciplinas de deporte adaptado. Mientras tanto, desde hoy y hasta el 23 en Santa Cruz,
se desarrolla aquí en Río Gallegos: gimnasia artística, escalada y tenis. En zona norte, Caleta Olivia es el escenario del taekwondo y la lucha. De esta manera, cada rincón es testigo de la energía transformadora del deporte. A continuación vamos a invitar al subsecretario de Deporte de la provincia, Gonzalo Mancilla, a dirigir unas palabras. Hola, hola. Bueno, ¿se escucha? Bueno, antes que nada, buenas noches a las autoridades, buenas noches a todas las delegaciones presentes. Agradecer, sé que estos juegos también son complejos, las distancias, los recorridos. Quiero hacer un agradecimiento y llegarle el cálido saludo de nuestro gobernador, de Claudio Vidal, y agradecer en especial como Secretaría de Deporte por seguir apostando al deporte. Estamos en una situación compleja, pero bueno, en Santa Cruz aún se sigue apostando en el deporte. Quiero hacer una mención especial y por favor, si pueden dar un paso para adelante, a todo ese tremendo equipo. Me he encontrado con un equipo con una calidad humana la verdad que es para reconocer, y esperemos estar, y le hablo a todas las delegaciones que hoy nos visitan, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Intentamos dar lo mejor para cada uno de ustedes, para esas provincias que hoy nos visitan. Estamos acá como equipo para ponernos netamente a disposición. Espero que su estadía sea de la mejor manera, que disfruten, que más allá de la competencia seguramente hagan amistades con muchísimos competidores y deportistas de otra provincia. El resultado siempre importa, pero en estos tiempos tan complejos también el deporte unifica. Esos valores que nos dejan los deportistas son importantes. Estamos a disposición para cada uno de ustedes. Agradecer nuevamente al gobernador por hacer esto posible y porque en Santa Cruz sigue siendo el deporte una política pública de Estado. Muchísimas gracias, buena estadía y que viva el deporte. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la provincia, profesor Sebastián Giorgión. Bueno, buenas noches, autoridades presentes, ministra, muchísimas gracias, gente de deporte, excelente laburo, chicos, felicitaciones a la gente, a los papás que acompañan a los deportistas, siempre importante, y a lo más importante que tenemos, que son a nuestros deportistas, cada una de las provincias que entrenan durante todo el año para este tipo de eventos. Yo quiero agradecer a cada uno de los gobernadores de las distintas provincias que vinieron, porque sé que estamos viviendo tiempos económicamente hablando difíciles y sé que cada provincia hizo esfuerzo para que sus deportistas estén en cada uno de los juegos que se organizan a lo largo y ancho de nuestra querida Patagonia. Y destacar, ayer me tocó estar en el acto de apertura en Caleta Olivia y la verdad que muy contento y viajar de noche y estar en Gallegos por diferentes responsabilidades. Me hizo rebobinar y querer dejarles un mensaje a cada uno de los deportistas, de los profes, de la gente que labura el deporte. Hoy es fundamental que la prioridad del Estado sea el deporte. Porque al deporte nosotros venimos más allá de entrenar diariamente como hacen los chicos, hay sacrificio de papás, de llevarlos a entrenar, de que como yo contextualizo siempre que la situación social es difícil, a veces el humor es difícil y lo cotidiano se hace un poquitito más cuesta arriba.
Destacar que el deporte es un pilar fundamental de la disciplina, del respeto, de integrarme, de empatía, de solidaridad. Aprovechar estos juegos para hacer un mea culpa a cada uno de nosotros y poner en valor que cuando las situaciones son difíciles no se puede salir solo, sino con el que tengo al lado ayudándolo, como es el objetivo de cualquiera de los deportes que hacemos. Como provincia, agradecer la proyección y las ganas que le pone el gobernador, a pesar de la situación, de que nosotros participemos y estemos en cada uno de los eventos, sea organizando o visitando. Vuelvo a insistir, el deporte es fundamental para desarrollarnos como sociedad y más en estas épocas. Les agradecemos, le damos la bienvenida a todos los deportistas, contentos de que conozcan esta hermosa provincia que tenemos y espero que más allá de la competencia se puedan conocer fuera de la competencia, que es cuando uno sabe qué hace uno en otra provincia y se conoce. Me parece que ese intercambio es fundamental y rico. Uno fue deportista, lo vivió y sostiene que ese es el objetivo de todos estos eventos. Como dijo Gonza, el deporte tiene que ser política de Estado fuerte porque nos permite crecer sanamente, con proyección y con ganas de crecer. Muchísimas gracias en nombre del gobernador, a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Y atención, porque a continuación vamos a tener una muestra de gimnasia artística. Así que vamos a pedir unos minutitos, vamos a poner un poquito de música porque tienen que colocar la colchoneta acá en el medio. Así que le vamos a pedir a la gente de medios, por favor, si pueden correr las cámaras para que podamos colocar las colchonetas y hacer esta demostración muy bonita que vamos a poder disfrutar. Los chicos de las delegaciones pueden subir a reunirse con sus compañeros, así despejamos también lo que es la cancha. Me pasan, si quieren, los cartelitos. Me van pasando los cartelitos y se ubican ya con sus respectivas delegaciones. Gracias. Muchas gracias. Unos minutitos nada más. Vamos a poner un poquito de música podemos. Ahí voy. Mientras acomodan por aquí la colchoneta. ¡Mano! ¡Fuego! Mientras tanto, nuestro Macá puede bailar también, ¿eh? ¿Dónde está el Macá? ¿Lo vieron por ahí? A la mascota. Eso, vamos, mascota, vamos a todos. Palmas, palmas, palmas. Esto es una fiesta del deporte, esta es su fiesta. Vamos, también va a realizar unas pruebas después el Macá. Vamos, palmas, palmas. No como amigos, sino como otra cosa. La provincia de Santa Cruz a través de Canal 9, la veíamos muy contenta, muy emocionada. Esto, sin lugar a dudas, guarda relación con lo que es su vinculación con el deporte, más allá de esta responsabilidad que está llevando adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están a todos? Sí, acá compartiendo con los chicos, la verdad que la alegría es por la que transmiten ellos. O sea, uno se acuerda cuando era chico, como decía, el desarrollo recién, haber participado en juegos así en comunidad con otras provincias, y la verdad que es una oportunidad única, y con la situación que estamos viviendo, que los chicos de toda la Patagonia puedan estar hoy acá en Santa Cruz haciendo estas 5 disciplinas, a las 2 que están haciendo en Caleta, me parece que es espectacular. Qué importante darle contención, la recepción a los chicos de distintas provincias que vienen a Santa Cruz y que realmente se llevan una muy buena impresión, ¿no? Sí, me parece que lo más importante es como, a ver, la relación que tienen entre ellos. Mirá, los chicos pasan por acá, se nota que atrás de la competencia y atrás del hacer el deporte y de compartir ese cariño por una disciplina que practican, hay una amistad que el año que viene se van a encontrar en los próximos Juegos, en estos o en otras ediciones. Me parece que eso es lo que nos tiene que motivar a todos para seguir fuertemente apostando a las políticas públicas de deporte, como dijo recién el ministro de Desarrollo. Esto es crecimiento, esto es educación, esto es compartir y aprender en comunidad, me parece, ¿no? Que hoy es algo un poquito complicado. Aparte, para todo el deporte de la región, ¿no? Teniendo en cuenta las distancias de las grandes urbes deportivas, que se puedan congregar en las provincias patagónicas y particularmente en Santa Cruz,
también debe ser muy reconfortante. Sí, me parece que tenemos que aprovechar que los tenemos a los chicos acá, generar comunidad, generar lazos de amistad, no solo a través del deporte, para que el día de mañana, cuando a nuestros chicos les toque ir a las localidades o a las provincias patagónicas que vienen a representar hoy estos deportistas, sean recibidos de la misma forma que los recibimos nosotros, ¿no? Con alegría y sobre todo con ganas de compartir y de generar lazos. Totalmente. Bueno, ministra, van a ser 3 días a puro deporte. Sí. Ha comenzado el día de hoy y el día jueves la ceremonia de clausura, así que invita a la gente que se acerque a los distintos escenarios y si no a través de la pantalla de Canal 9. Por supuesto, a todos los chicos para que vengan, a todos los ciudadanos que están acá en Río Gallegos y los que están en Caleta Olivia también, porque se acerquen, que disfruten de estas jornadas llenas de deporte y sobre todo para compartir no solamente con nuestros deportistas, sino con los deportistas que vienen de toda Patagonia, con un gran recibimiento cálido y enseñándoles nuestra provincia y la gente que tenemos, que es realmente cariñosa y amable, ¿no? Ministra, dejamos que siga disfrutando lo que va a ser la ceremonia de inauguración. Ahora viene una exhibición de las chicas de gimnasia, así que muy amable. Gracias. Bueno, no, por favor, gracias a todos. Hasta luego. Bien, La ministra de Gobierno, María Belén Elmíger, justamente haciendo referencia a lo que es este acto inaugural, chicos, que se está viviendo aquí en el CEPAR, y ahora rápidamente, gran trabajo de todo el equipo de Canal 9. Vamos a recibir al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Giorgión. Bueno, Sebastián, bienvenido a la pantalla de Canal 9. Te escuchábamos recién ahí en tus palabras. Muy contento, imaginamos, por no solamente llevar adelante una carrera tan importante como desarrollo social, de la cual se desprende deporte, sino también por tu vinculación histórica al deporte. Buenas noches. Buenas noches, siempre un placer. Yo sostengo que el deporte tiene esto y hago hincapié en reforzar en esta época que acercar al deporte porque, qué sé yo, en un ejemplo, ¿no? Una actividad de fútbol infantil. El papá se junta con otro, habla de situaciones, se distiende y pareciera un detalle, pero es importante para la sociedad poder tener estos lugares que nos contengan, como puede ser la excusa de un nene de poder merendar y capaz que ese día no me tenía nada en la pancita. Hay que poner en valor el deporte y más en esta época el gobernador, es una decisión del gobernador de nosotros reforzar estas cuestiones y participando y organizando estos eventos que son muy importantes porque además tiene otro tinte político, tiene que ver con la integración de la Patagonia con respecto a un montón de cuestiones, porque no solamente hablamos del deporte en sí en la actividad, sino la política de Estado de deporte que tienen las provincias. Siempre digo yo, está todo inventado y a veces copiar y consultar al otro a ver cómo funciona me permite a mí contextualizarla en mi región y mejorar, que no tiene que ver con el resultado, sino con la política para masificar, porque es el rol del Estado, el deporte social como primer medida, que te da la base para el deporte escolar, que te da la base para el deporte federado de alto rendimiento, como se le quieran llamar. Entonces digo, me parecen muy importantes estos juegos, porque permiten no solamente la posibilidad de competencia de nuestros chicos que entrenan todo el año, pero que además hay dirigentes, hay autoridades que pueden compartir y llegar a un mejor punto, van mejorando las actividades y eso es fundamental para crecer. Estuvo ayer en Caleta Olivia, hoy en Río Gallegos. ¿Cuáles son las sensaciones que se perciben en la gran cantidad de chicos que están en nuestra provincia en este momento? Primero que es muy grande la provincia en kilómetros, me encanta, yo soy muy activo. Ayer quería estar en la inauguración, terminamos medio tarde y después viajé porque teníamos responsabilidades hoy en la reunión de gabinete y quería estar en el lanzamiento en Gallego. Hay que ser equilibrado porque la gente quiere que las autoridades estén en todos lados, es normal, es muy extensa la provincia, pero en todos lados el deporte tiene esa energía que en tiempos difíciles nos acerca. Por eso digo yo que cuando la crisis es compleja, nadie se salva solo, y esto de salvar tiene que ver con contenernos, con ayudarnos, con empatizar, no son conceptos librados al azar, ¿sí? Tiene que ver con conceptos de vida que marcan una sociedad y que nos van a permitir a nosotros crecer y empezar a buscar una nueva Santa Cruz, que es lo que plantea el gobernador, con otra matriz productiva, con otra mirada del trabajo, el sacrificio y la responsabilidad frente a cada uno de mi responsabilidad como individuo, una sociedad. Entonces, me parece que tenemos que estar, quienes cumplimos una función, una responsabilidad, una función hoy que nos toca, que es momentánea, que es de momento, tenemos que estar a la altura de la demanda de la sociedad. Entonces, la sociedad va cambiando, las demandas son más grandes, pero bueno, contento. Vuelvo a insistir, la energía que tiene el deporte te la puede dar la cultura, el arte. Entonces,
me parece que tenemos que aferrarnos a estas cuestiones. Aparte, en una época tan compleja para las juventudes, que estén contenidas a través del deporte, me parece que mirá, contextualizando lo que pasó con Angelito en Comodoro, contextualizando lo de las pintadas y los tiroteos, bueno, hay que meter la gente al deporte, hay que meter en la cultura, tiene que estar ocupada, el vicio no es bueno. Viene definida, está la sociabilización primaria, es tu familia, la secundaria es el club, es la escuela, es la posibilidad de integrarnos, es la posibilidad de conocernos, de saber cómo está el barrio, cómo crece, qué valores tiene el barrio, qué valores tiene el club del barrio. Entonces me parece que integrar estas cuestiones, teniendo como objetivo mejorar, es lo que buscamos nosotros como política de Estado para desarrollarnos. Ministro, muchísimas gracias por este testimonio. Van a ser 3 días a puro deporte, que la gente se acerque a los distintos escenarios y si no que lo siga a través de Canal 9. Bueno, sí, que nos sigan a Canal 9 es importante, pero además es importante reconocer el laburo de la planta de trabajadores del Estado. Hay que poner en valor, hay gente que trabaja silenciosa atrás, sin micrófono, sin imagen, que se sacrifica por la provincia, pero hace mucho tiempo, ¿no? Desde que nosotros empezamos, hace mucho tiempo el deporte y un montón de lugares tienen trabajadores que se laburan la vida. Yo le vengo diciendo a los sectores que estuve laburando, me cansé de conocer gente que sabe un montón y que voy aprendiendo y que si no sé pregunto. Me parece que el objetivo de lo que buscamos como Santa Cruz tiene que ver con eso, que es lo que plantea el gobernador, es educar, es trabajar, es producir, pero principalmente conocernos y acompañarnos, que es fundamental en estos tiempos. Ministro, muchísimas gracias y sigue disfrutando de la ceremonia. Vamos a estar en casi todas las actividades mañana recorriendo. Un abrazo a todos los santacruceños. Muy amable. Muchas gracias. Chicos, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz, Sebastián Giorgión, justamente haciendo referencia a lo que es la ceremonia inaugural de la sede de Río Gallegos de estos Juegos de la Integración Patagónica. Hemos mostrado para toda la provincia lo que ha sido esta ceremonia inaugural a través de los distintos segmentos con los que cuenta la televisión pública santacruceña. Iremos alternando los distintos escenarios para finalmente el próximo día jueves tener la ceremonia de clausura y recordemos además mañana 18:30 horas en Entretiempo el Deportivo de Santa Cruz tendremos los pormenores de cada una de las competencias en donde hay un santacruceño. Chicos, desde el CEPAR, desde el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, junto a todo el equipo de exteriores de Canal 9, le damos el pase a ustedes para que sigan en la edición central de 9N Noticias a través de la pantalla de nuestra televisión pública santacruceña. Muy buenas noches. El equipo de exteriores de Canal 9 trayéndonos lo que ocurría en las instalaciones de CEPAR. Quedó inaugurada oficialmente la sede de Río Gallegos de los Juegos de Integración Patagónica 2026. Seguimos con el desarrollo de la información. Hacemos referencia ahora a la empresa Fomicruz porque se ha dado a conocer en las últimas horas el trabajo que ha culminado con éxito de la primera etapa de exploración 2026 en el proyecto San Agustín. En el marco del eje estratégico de producción impulsado por el gobernador Claudio Vidal, la empresa estatal Fomicruz, Sociedad del Estado, alcanzó los objetivos propuestos de la primera campaña de perforación 2026 en el proyecto San Agustín, ubicado en el macizo del Deseado, consolidándose como una iniciativa clave para la reactivación económica y el desarrollo de la industria minera santacruceña. Desde el inicio de las tareas en febrero y bajo una planificación técnica rigurosa, el equipo logró perforar un total de 622 metros, alcanzando el 100% de los objetivos previstos para esta etapa antes del inicio de la veda invernal. La reactivación del proyecto responde a la decisión de potenciar los recursos naturales como motor de desarrollo. En este sentido, Fomicruz actúa no solo como administrador de derechos mineros, sino como un operador activo que genera información geológica de alto valor, según acotó el presidente de la empresa, Fernando Baños. La geóloga Fernanda Pacheco, integrante del directorio de la empresa y parte del equipo técnico en terreno, subrayó la importancia de esta etapa. A veces se asocia la minería solo con grandes máquinas, pero para llegar a eso se requieren años de trabajo geológico, relevamiento y perforación, y hoy estamos en una etapa clave. Uno de los ejes centrales de la campaña fue el cumplimiento de los estándares en seguridad y cuidado ambiental. Desde la empresa remarcaron el trabajo conjunto con las áreas de higiene y seguridad y ambiente, garantizando condiciones adecuadas para el personal y el entorno. Durante la última etapa, el área de ambiente realizó relevamientos y controles en el campamento y zonas de perforación, asegurando que el avance productivo se desarrolle con respeto a las normas vigentes. Con la llegada de las bajas temperaturas en el macizo del Deseado, la actividad en campo entra en una pausa técnica, aunque el trabajo continuará en las oficinas de Fomicruz en Río Gallegos. Durante el invierno, equipos de la Gerencia de Geología y Minería avanzarán en el análisis de datos y muestras
obtenidas durante la campaña con participación de profesionales como la geóloga María Mailén Vergara. La empresa ya proyecta retomar tareas en el mes de septiembre con el objetivo de completar el programa anual de exploración y seguir fortaleciendo el desarrollo de la actividad minera. Desde Fomicruz destacaron que este tipo de avances reflejan que con gestión, planificación y decisión política, la minería en Santa Cruz se consolida como un sector estratégico con proyección a futuro. Charlie, seguimos con más noticias. Exactamente, Wilén, muchísimas gracias. Decimos ahora que el próximo 1 de mayo, LU14 Radio Provincia de Santa Cruz va a estar cumpliendo años, nada más ni nada menos que 65 años. Por tal motivo se están haciendo los preparativos correspondientes para festejar este 65º aniversario de la mejor manera posible. Y esto tiene que ver justamente con el arreglo que están haciendo dentro de las instalaciones de esta prestigiosa radio. Vamos a escuchar la palabra de quien está a cargo hoy por hoy de la gerencia justamente de LU14, Daniela Mancilla Proboste, que nos decía lo siguiente. Bueno, para nosotros este es un momento que tiene mucho valor, que es muy importante, un aniversario más. Nos hace pensar un poco hacia atrás, pero también para dónde vamos. Digo hacia atrás porque hace como un mes más o menos estamos repasando nuestra programación, cápsulas en las que escuchamos las voces de los que pasaron por Radio Provincia. Y eso un poco es lo que es la radio, ¿no? Lo que habitamos, la gente que ha compartido acá, que ha trabajado. Recordarlos en este mes especial para nosotros es re importante. Entonces hacemos esa valoración desde la memoria, desde lo emotivo, pero también de lo sustancial, porque en este marco estamos renovando los paneles de la radio, estamos poniéndola más linda a la casa, que es lo que decimos siempre. Nuestro estudio Susana Sumer, que si después ven la placa, la última remodelación que tuvo fue en el 2014. Entonces ha pasado muchísimo tiempo, los paneles se fueron degradando, los paneles acústicos, hablo, ¿no? Con el uso y demás. No tuvo ninguna renovación integral, entonces, bueno, en el contexto en el que estamos, apelando por ahí a la responsabilidad social empresaria y al trabajo de los compañeros de IDUB, estamos colocando estos paneles para dejarla más linda. Y algo importante también es que no solamente ellos, sino que trabajadores de la radio misma, estamos pintando, arreglando, ordenando. Es parte de lo que nos gusta, es el plus de los que trabajamos en la radio, que nos gusta lo que hacemos, entonces le ponemos un poquito más de energía. Sí, me imagino que para el primero se está armando algún tipo de programación especial para justamente festejar el 65º aniversario. Totalmente, es así, una programación como a la que estamos acostumbrados todos los 1 de mayo, va a haber un reconocimiento a uno de los trabajadores, por la trayectoria, por el cariño que le tenemos, va a ser sorpresa, así que no voy a decir nada todavía, ni él lo sabe, y vamos a tener una programación especial en la que vamos a pasar por el corazón y por lo emotivo todo lo que ha sido estos años. Por ahí es como que le agrego mucho romanticismo, pero realmente la radio es eso. En momentos muy difíciles, la radio está acompañando. La radio estuvo, tiempo de pandemia, los trabajadores es algo que no se detiene. Hablábamos hace un ratito de la tele, la radio, son medios esenciales y déjame agradecer en este punto el trabajo conjunto que estamos realizando con el canal, con la TV pública, en este momento con Marcelo que está a cargo, porque podemos amalgamar, trabajar coordinados, este engranaje que forma parte de los medios públicos del gobierno de Santa Cruz. Y en esa línea, en la línea que nos marca por ahí el gobernador de optimizar los recursos, es lo que estamos haciendo, ¿no? Optimizar los recursos, mejorar los espacios y llenando esto de pertenencia, que es lo que tenemos los trabajadores de la radio. Compartimos la palabra del magíster Silvio Rodman. Él es el director general de Educación en contexto de encierro y se refiere al derecho a la educación de las personas que se encuentran privadas de la libertad y el trabajo que realizan desde la UMPA, y esto nos decía. En los últimos 2 años, si se quiere, por poner un tiempo, la oferta académica que tiene la UMPA, que son 5 carreras que se cursan de una manera virtual. Nosotros lo que hicimos hace 2 años atrás fue, más allá que las carreras se cursan virtuales, armar un dispositivo pedagógico que tiene que ver con estudiantes o graduados de distintas carreras de la UMPA, hacer una tutoría, un acompañamiento a aquellas personas que están privadas de la libertad, que querían estudiar. Entonces, a raíz de
ese dispositivo significó que, bueno, se fue dando toda una serie de boca en boca, digámoslo así, que significó que esa apoyatura de 3 personas que teníamos hace 2 años, hoy hay más de 60 estudiando privada de la libertad en la UMPA en toda la provincia, ¿no? ¿Las tutorías son presenciales, son a través de Zoom? Las tutorías son cada 15 días presenciales en el caso de Gallegos y Calafate, y en el caso del resto de las localidades se hacen vía Zoom o Meet o lo que cada uno tenga. Y el problema sí que estamos teniendo hoy a raíz de ese crecimiento es que las personas que están privadas de libertad, no todas tienen, o sea, el servicio penitenciario provincial lo que hace les da el acceso a Internet. Y controla, cuando ingresa un dispositivo tecnológico, lo que hace el servicio penitenciario es controla que obviamente no tengan acceso a cualquier cosa, sino que tengan controlado a qué se accede. El problema que estamos teniendo es que no todas las personas privadas de libertad tienen los medios suficientes o los contactos o las familias o amigos o quien fuere para poder tener esos dispositivos tecnológicos. Por último, para aquellos que, si bien ya comenzó el año de la universidad, para aquellos que se quieran en algún momento inscribir, ¿cómo se pueden informar? ¿Cómo tienen que hacer? Bien, en general la universidad tiene tiempos, ¿no? A fines de diciembre es cuando termina el ciclo lectivo y se inscriben hay una preinscripción para el año siguiente. Después eso se termina de efectivizar en el mes de febrero, y en el segundo cuatrimestre, después de lo que es el receso invernal, hay una inscripción donde ahí las personas que ya cursaron hacen una reinscripción, o aquellas que por X motivo no han cursado el primer cuatrimestre o terminaron, no sé, sus estudios justamente en ese momento del año, ahí se pueden inscribir para aprovechar. Y después también lo que tiene la particularidad en los contextos de encierro es que más de casi la mitad de los estudiantes que ingresaron a la universidad han ingresado por lo que se conoce por artículo 7º, ¿no? Que es el 7º artículo de la Ley de Educación Superior, que permite que aquellas personas con título primario mayores de 25 años de edad, rindiendo un examen de equivalencias y de saberes específicos, puedan ingresar a partir de aprobar ese examen a la universidad. Bueno, muy bien, seguimos con más información. Continúan las pintadas y las amenazas en distintos establecimientos educativos de la provincia de Santa Cruz. Por tal motivo, y para hablar sobre este tema, en el programa A Media Mañana, que se emite a través de nuestra pantalla, estuvieron presentes el subcomisario Mario Ávila, el jefe de la División Cibercrimen, como así también la oficial inspector Sonia Cari, que abordaron este tema. Nuestro trabajo, como bien te dije, es intervenir en todos los delitos informáticos, sí. Y bueno, nosotros a través de diferentes plataformas y a través de diferentes tareas de OSINT que realizamos nuestra división, podemos llegar a determinar de dónde salió ese mensaje, okay, y de dónde se fue distribuyendo. Bien, o viralizando. Nosotros algo que venimos preguntándonos con Lucho es ¿qué consecuencias tienen estos jóvenes, sean los jóvenes o las familias de los jóvenes? Si bien hoy en día la consecuencia que pueden llegar, obviamente, al causar temor, la justicia interviene, sí, y al ver quién realmente realizó esa publicación puede tener alguna consecuencia penal. Eso ya lo determina, obviamente, una vez que nosotros elevamos el informe, ya determina las causas y las consecuencias el magistrado judicial. El día viernes a tomar conocimiento al implementarse protocolo por parte de la policía, o sea, la Superintendencia de Seguridad. Sí. Lo que hicimos nosotros fue efectuar un informe donde se individualizó a las personas que compartieron y bueno, resultaron ser 2 personas que iniciaron con esto, una de la ciudad de Caleta Olivia y la otra de la ciudad de La Era. Bien, y ahí fue donde se realizaron los allanamientos. Se elevó oportunamente el informe a la sede judicial correspondiente. Tengamos presente que estaba fuera de nuestra jurisdicción, sí, así que se elevó y se llevaron adelante las correspondientes medidas. Y esto sigue, lo primero que se hace es comunicar a los padres y explicarles los pormenores de estas consecuencias. Si bien hoy la justicia no distingue si es un reto o una amenaza. Exacto. Entonces tenemos que ser conscientes de la gravedad que puede llegar a traer esto, ¿no? La intimidación respecto a su grupo de compañeros, okay, o amigos. Bien. ¿Sí?
tan solo no es un reto, o una broma, sino las consecuencias que puede llegar a traer. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eloy Tuliz, también se refirió a esto del trabajo conjunto que están haciendo desde el Consejo Provincial de Educación con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz para abordar distintas temáticas como el bullying y el grooming. Nosotros el año 2025 se llevó adelante una mesa de trabajo interministerial e interpoderes, porque también estuvo las dos defensorías que tenemos de niños, niñas y adolescentes de Río Gallegos presentes. Y bueno, llevamos adelante todo un trabajo en donde muchas de las cosas y de los aportes que nos hacían las y los docentes cuando íbamos a darle charlas, en particular desde el Ministerio de Seguridad, nosotros brindamos una charla que tiene que ver con bullying, ciberbullying y grooming, que enfocamos primero con docentes, después con padres y madres y después por último con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, muchos de los aportes que nos hacían directamente los y las docentes era lo que después volcamos en esas mesas de trabajo. Tanto nosotros como bueno, las diferentes áreas que participaron, salud mental también, CENAF provincial y municipal. Entonces, bueno, de allí justamente se modificó la normativa que tenía el Consejo Provincial de Educación, que era la resolución 1500, en donde, bueno, con todos estos aportes y el trabajo que se realizó en todo el año 2025, como les decía, es que, bueno, llegamos a esta guía, que muy contentos nosotros y todos los que participamos de esa mesa de trabajo, porque muchas de las observaciones y planteos que se hicieron, que como decía, no es que nosotros lo planteamos porque se nos ocurrían, sino que era justamente producto de lo que nos comentaban los docentes, lo vimos plasmado en esta guía y eso es muy importante. Si bien muchas veces hablamos de bullying y medianamente se conoce, pero ¿qué es el grooming específicamente para aquellos que no sepan esta terminología? Bueno, eso es muy importante porque, mira, de la experiencia muchas veces lo que nos ha sucedido es que cuando nosotros vamos y hablamos con docentes o con padres y madres, lo que nos plantean es que son lo mismo. Y nosotros decimos, no, suenan parecido bullying y grooming, pero cuando hablamos de bullying estamos hablando justamente de un tipo de violencia. Cuando hablamos de grooming ya estamos hablando de un delito, ¿sí? En el caso del bullying estamos hablando de este acoso entre pares, entre niños y niñas y adolescentes en el ámbito escolar, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de grooming, estamos hablando de un acoso que sufre un niño, niña, adolescente por parte de un adulto a través de medios tecnológicos, ya sea juegos, ya sea WhatsApp, ya sea redes sociales. Entonces se contacta a un adulto mayor haciéndose pasar o no, creándose un perfil falso o no con este niño, niña, adolescente con fines sexuales, ya sea intercambiar fotografías, videos o que pueden abrir a delitos mucho más graves. Cuando hablamos ante grooming, hablamos también, usted decía recién, de los juegos, ¿no? Están en boga hoy estos juegos en red, que muchas veces no se puede tener el control, o los padres no pueden tener el control. ¿Hay alguna manera de poder saber con quién se está conectando el hijo? Mira, nosotros siempre lo que planteamos es que se genere confianza. Paso principal. O sea, hablar con nuestro niño, niña, adolescente de los peligros que hay en las redes sociales. Como nosotros nos decían, nosotros cuando éramos chicos, tengan cuidado en la plaza, cuando van al centro, no acepten cosas de desconocidos. Bueno, nosotros también tenemos que hablar con nuestros niños, niñas y adolescentes de los peligros que hay en las redes sociales. Pero eso lo podemos hacer si conocemos, si sabemos de qué hablamos cuando hablamos de grooming, por ejemplo. Es importantísimo que como adultos mayores y responsables de nuestros menores de edad estemos capacitados y sepamos de qué hablamos. Entonces, eso es fundamental. Después hay un montón de medidas tecnológicas de control parental, de, por ejemplo, Google Family, donde vos te lo instalás en tu teléfono, asociás el Gmail del teléfono de tu adolescente o de tu menor de edad, entonces vos ya sabés qué aplicaciones usa, cuánto tiempo, y así hay un montón de aplicaciones. Entonces, los métodos están, hay que conocerlos para aplicarlos. Bien. Y no tener miedo de hablar con el menor. Tal cual, te digo, de la experiencia que hemos tenido a lo largo y ancho de la provincia, la gran mayoría de los chicos sabe de qué hablamos cuando hablamos de bullying, de ciberbullying y de grooming. Nosotros como adultos tenemos que saberlo porque tenemos que cuidarlos. Bueno, bien, seguimos con más información. Se viene la época de mayor frío en la Patagonia, tanto los últimos días del otoño como también el invierno, y siempre estamos haciendo referencia a la limpieza de los artefactos de calefacción para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Pero ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se puede detectar que una persona está siendo justamente afectada por el monóxido de carbono? Dialogamos con el doctor Alejandro Acevedo, él es médico clínico y nos da algunos detalles sobre este tema. Cerca la época de invierno donde se usan más los aparatos, por así decirlo, que son peligrosos para esto de lo que vamos a hablar.
Si bien yo voy a comentar más o menos algunos síntomas que son por ahí de común conocimiento algunas cosas, lo ideal sería no esperar a sentir dichos síntomas, sino hacer más énfasis en la prevención de esto que es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Con el control estricto de los aparatos o máquinas que puedan usar gas y estar atento a las recomendaciones. Dentro de los síntomas, eso depende mucho del tiempo de exposición, del grado de exposición que tenga una persona a esto. Por lo general los síntomas de alarma o cómo comienzan son un dolor de cabeza, muchas veces leve, otras veces moderado, otras veces más fuerte, náuseas, estado como de somnolencia, mucho cansancio. Estar atento a eso, sobre todo cuando son más de uno los que sienten estos síntomas, siguen hablando de familias que conviven en un mismo hogar. Eso por lo general son los síntomas más comunes cuando hay una exposición por ahí baja y más prolongada. Después ya tenemos algunos síntomas que son más de una exposición más tórpida o más fuerte, por así decirlo, donde ya el paciente puede comenzar con vómitos, ya alteración del estado de conciencia, muchas veces convulsiones y hasta un cuadro grave donde es la pérdida del estado de conciencia precisamente, y en muchos casos y lamentablemente que se ha visto y se sigue viendo la muerte del paciente porque es la llamada muerte silenciosa que le dicen. Por último, destacar esto que usted decía, ¿no? Más allá de la situación, siempre lo mejor es prevenir. Totalmente, exactamente. No es, lo ideal no es esperar a sentir algún síntoma para pensar que puede haber alguna fuga o que puedo estar en riesgo, en peligro de exposición. Entonces es fundamental controlar la casa, ventilar, porque el tratamiento primario ante un síntoma mínimo, como son dolor de cabeza, por el cansancio, a veces sensación de falta de aire, lo ideal es ventilar la casa, y ventilando la casa, saliendo a tomar aire fresco, se revierte automáticamente los síntomas. Otras veces, obviamente, hay que acudir a una guardia y ante cualquier duda acudir a una guardia, por supuesto, pero antes de sentir algo, lo ideal es prevenir que no llegue a suceder eso. Muy bien, estamos llegando al cierre de esta edición central de 9N, no sin antes contarles algo relacionado con el pronóstico. En principio, saber cómo está el estado del tiempo en algunas localidades, como por ejemplo en Río Gallegos. Exactamente, ahí estamos viendo ya la plaquita correspondiente a nuestra ciudad, con cielo despejado, ahí se ven las estrellitas, 13 grados, la temperatura actual en la capital de la provincia de Santa Cruz, una sensación térmica que llega a los 10 grados centígrados. Para mañana se espera que la máxima esté rondando los 14 grados centígrados. Muy bien. Caleta Olivia, 14 grados a esta hora la temperatura real, la térmica 12 grados. Mañana miércoles mínima de 11, máxima que alcanzaría los 16 grados. Bueno, muy bien, en la localidad de Los Antiguos, 12 grados la temperatura actual con una térmica de 10 grados centígrados. Para mañana la máxima estaría llegando a los 12 grados centígrados. Bueno, ahí vemos que las nubecitas van y vienen. Debe ser el viento, puede ser, ¿no? El viento, porque hay alerta por viento para la provincia de Santa Cruz, y eso también se lo queremos contar a toda la provincia, porque el Servicio Meteorológico Nacional y también desde la Subsecretaría de Protección Civil dieron a conocer los alertas meteorológicos para las próximas horas. Alerta color naranja en este caso, para mañana miércoles. La zona de cobertura, Cordillera del Lago Argentino y de Güeray, que para la noche el área va a ser afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros, con ráfagas que pueden superar localmente los 110 kilómetros, principalmente en las zonas más altas. En zonas más bajas se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros en la hora, no descartando la reducción de visibilidad por polvo levantado por el viento. Reiteramos, mañana miércoles a la noche
en la zona cordillerana del lago Argentino y cordillera de Hueraique. Bien, también hay una alerta temprana, en este caso por nevadas. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superado en forma puntual. Se espera que la precipitación sea en forma líquida en zonas menos elevadas. Esto va a ser en la cordillera del lago Argentino y en la cordillera de Hueraique, justamente también para la noche. Bien, y la última placa que tenemos para compartir tiene que ver con alerta por viento, también para mañana miércoles, madrugada del miércoles y en la tarde para Meseta Lago Buenos Aires, Río Chico, Corpenayque, Meseta del Lago Argentino, Meseta Hueraique y Costa de Hueraique, con área afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros, con ráfagas que pueden alcanzar los 95 kilómetros en la hora, pudiendo ser superados localmente. Importante que sepan, siempre reiteramos lo mismo, 103 el teléfono de protección civil ante cualquier eventualidad. Exactamente, bien, y por lo que se ve nos va a tratar bastante mal el clima en toda la provincia de Santa Cruz. Bien, por último recordamos que ya se dio a conocer la fecha del cobro de haberes, en este caso para el sector jubilados de la provincia de Santa Cruz. Esto va a ser el próximo 24 de abril, o sea, el día viernes, bien, para los jubilados, pensionados y retirados. Esto fue informado por parte de la Caja. Exactamente, y se da en el cumplimiento de la ley 3.840 del pago de haberes a personas jubiladas, retiradas y pensionadas, norma reglamentada en octubre de 2023 a través del Boletín Oficial de Santa Cruz, que establece justamente la acreditación de ese haber, que tiene que ser abonado de forma integral y total el día 24 de cada mes. Por otra parte, la ley indica que para un caso eventual de que la fecha de pago del beneficio fuera un día inhábil, se hace efectivo el día más próximo. En este caso, bueno, cae justo un viernes, se va a acreditar el viernes 24 de abril. Bueno, muy bien, de esta manera entonces estamos poniendo punto final a nuestra tarea informativa por el día de hoy, William. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Antes de despedirnos, un beso grande para Agostina, hija de Denis, que hoy es el Día del Trabajador de Seguridad y Higiene, 21 de abril. Y ella es una recientemente recibida. Mire usted, así que le mandamos un beso muy grande a ella y a todos los que ejercen esta linda profesión. Muy bien, hasta mañana. Gracias.